el video anterior vimos qué tal está la economía actualmente de Turquía. En este video vamos a ver algunos precios que podría interesarle al turista que decide visitar este país en junio de 2023. Acompáñenme. Si están cansados de poder caminar alrededor de Gálata, pueden sentarse en este sencillo café que se encuentra justo al lado. Aquí solamente es para consumir bebidas y quizás un tostado. Estos son los precios del té, café, tienen jugos también, agua y un cheesecake. Y ahora vamos a ver qué tal están los precios de algunas cosas en el supermercado. Este es uno de los Migros, la cadena de supermercados más grande de Estambul. Hay una gran cantidad de panes. El más económico, se podría decir, en cuanto a tamaño, es el 1, que está a $1.10. Y un dato para que tengan en cuenta, cuando ven estos dos precios y el ticket en amarillo, significa que con la Migros Card les hacen un descuento. Este es el precio sin la tarjeta y este es con la tarjeta del supermercado. Hay una variedad enorme en lo que es quesos y yogur, pero busquemos el más económico. A ver, por lo general los más económicos son los quesos en feta. Tenemos por 350 gramos $4. Para los que buscan jamón es muy difícil encontrarlo, pero lo que hay mucho es fiambre de pavo. Hindi es pavo. Que se podría decir que es bastante parecido al jamón. También tienen salchichas de pavo, así como fiambre. Podemos encontrar un litro de Coca-Cola por $1. Un kilo de arroz por $2. Las manzanas, tanto amarillas como rojas, están a casi $1 el kilo. Pero las manzanas verdes están a $1.50. Un café promedio en Estambul está a 50 liras. Si no hablamos de café turco, sino que hablamos de un cappuccino, un latte. Y en este lugar, a Bediüzünası, pueden encontrar todas esas opciones y a su vez disfrutar de Gálata Porto. Estamos en Eminönü y este es un lugar que yo recomiendo venir a comer. Es muy económico y muy casero. Ahora tienen los precios, yo se los voy a dejar también acá en dólares. Acá tenemos doner kebab con murgol, que es un poco picante, arroz, papas. Y acá tenemos medio pollo, también con la misma guarnición. La verdad, muy casero y delicioso, acompañado con pan. En este lugar no cobran servicio de mesa y en Turquía no es obligatorio dejar propina, pero se suele dejar a voluntad. Evet. Mükemmel. Teşekkürler. Ya tengo yo un video especial sobre toda esta zona de Eminönü, que se los dejo acá. Igualmente les voy a mostrar las cosas más esenciales y económicas que se pueden encontrar. Acá tenemos juegos de taza, de café, con sus platitos. Los precios están entre 200 liras y 800 liras el máximo. Estos modelos de teteras están a 600 liras y estos a 500 liras. Luego tenemos los juegos de tazas de té turco a 600 liras.
Acá tenemos toallas 100% algodón. Acá por ejemplo estas son para la cabeza, 50 liras. Paquetes de 6 y de 6, dependiendo de los bordados, 180 liras. Las 6 toallitas para las manos. Después tenemos más grandes, 75, 135. La verdad bastante económicas y muy buen algodón. Y acá tenemos repasadores para la cocina a 30 liras y 50 liras dependiendo el bordado. Para los que desean ver cosas para niños pueden encontrar escarpines a 25 liras, un poco más elegantes a 50 liras y por ejemplo también tienen baberos a 15 liras. Por ejemplo acá en el menú también tienen el Fake Market, que es mucho más económico que el Gran Bazar. Los precios rondan entre 450 y 700 liras dependiendo del modelo, obviamente. Acá se pueden conseguir muchos jugos frescos. Ahora va. Tienen entre 30 y 70 liras, 50 y 100 liras, dependiendo del jugo y la cantidad. Aquí tienen otra opción del locum. Este está a 55 liras el kilo. No es artesanal, sino es más de fábrica, pero sigue siendo igual de delicioso. Espero que este video les haya servido y nos vemos la próxima. ¡Corochurus!